Listo. Okay. Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Es un placer iniciar curso nuevo con ustedes. Tuve ahí un trimestre de descanso y la verdad es que ya empezaba a hacer falta dar clases. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de entrar con teología sistemática. Realmente es una tarea interesante, diferente a lo que he venido dando anteriormente. Entonces, pues en cierta manera me estoy estrenando como profesor de teología sistemática en ese sentido. Entonces va a ser un poco nuevo para mí también. Como les decía Lester, ¿verdad? Estamos estudiando una rama específica de la teología sistemática. Vamos a arrancar con lo que se conoce en la teología como teología propia, que es la teología propiamente dicha o el estudio de la persona de Dios. Entonces, la rama de la teología, yo sé que es un poco confuso porque teología general, ¿verdad? Lo asociamos con todo lo que tiene que ver Biblia, pero la teología, por eso decimos teología propia, cuando estamos hablando de la persona de Dios, que es de donde viene el nombre teología, estudio de Dios. Teología propia, estudio de la persona de Dios propiamente o específicamente. Entonces, eso es lo que vamos a estar abordando hoy. Dios Padre. ¿Perdón? Dios Padre. Vamos a estudiar Dios Trino. Es Dios Trino. Sí. Y de hecho vamos a dedicar una de las clases específicamente a la doctrina de la Trinidad. Entonces sí, es la persona de Dios. Es cierto, puede ser confuso también ponerlo en esos términos, ¿verdad? Pero sí, es Dios Trino, correcto. Entonces, si quieren vamos a repasar el sílabo primero. Quisiera tocar esas generalidades del curso antes de entrar en materia hoy. Hoy no vamos a ver mucha materia. Va a ser como el principio de la introducción. La introducción va a ser hoy y de hoy en 15 que nos volvamos a ver. De hoy en 8 no nos vemos porque es el Día de las Madres, ¿verdad? Y no queremos que se enojen las madres, entonces vamos a suspender la clase de esa semana. Entonces hoy tenemos la introducción y la segunda parte de la introducción la vamos a hacer en la próxima clase de hoy en 15. Entonces, descripción del curso, voy a ir leyendo para no desviarme demasiado. Este es un curso de la rama de la teología sistemática que se enfocará en la teología propia, también denominada doctrina de Dios. Propósito del curso: este curso explorará la doctrina bíblica de la persona de Dios desde una perspectiva sistemática. ¿Qué quiere decir desde una perspectiva sistemática? Eso es en oposición a una perspectiva bíblica, ¿verdad? La teología bíblica es la que va como en el orden de las escrituras. Pero no lo vamos a estudiar así, sino que lo vamos a estudiar como un arco, digámoslo así, la persona de Dios, cómo se revela en las escrituras, no necesariamente en orden, en el orden del canon. Entonces esa es la idea, por eso es teología sistemática, es como una sistematización de la doctrina de Dios, en una perspectiva sistemática, recorriendo las doctrinas del conocimiento de Dios, los nombres de Dios, el ser y los atributos de Dios, la doctrina de la Trinidad, los decretos de Dios en general, y vamos a detenernos un poco en la predestinación y sus obras de creación y providencia. Esos son los temas que vamos a cubrir. Entonces vamos a enfocarnos en la persona de Dios y vamos a enfocarnos en sus obras de creación y providencia. Esos son los digámoslo así, las dos caras de la moneda que vamos a estar estudiando. Los objetivos: proveer el fundamento bíblico y teológico para la doctrina de Dios, incluyendo la Trinidad, los nombres de Dios y sus atributos. Y el segundo objetivo: explicar las obras de Dios desde sus decretos hasta la creación y providencia. Los textos requeridos, esto es importante. Vamos a estudiar la teología sistemática de Charles Hodge. Toda la sección de teología propia vamos a tener que leerla completa, ¿verdad? Entonces, si no lo tienen, yo creo que lo puse ahí en el chat, yo tengo una versión en PDF, puedo irles compartiendo las secciones, pero sería ideal si la pueden conseguir, porque no solamente para el curso, sino como un libro de consulta, un libro de referencia, como estudiantes de teología. La teología de Hodge es un deber casi tenerla en nuestra biblioteca, ¿verdad? Entonces, si no la tienen, podemos empezar a buscarla. Si no me equivoco, Lester puede conseguir, entonces él posiblemente nos va a hablar al respecto eventualmente, pero ténganlo presente ahí. De todos modos yo les voy a ir compartiendo. La segunda es la teología sistemática de Berkhof, que es mucho más común. No sé cuántos de ustedes ya la tienen en sus bibliotecas, levanten las manos.
ven si la mayoría realmente ya la tiene. Es bastante común, conocida dentro y fuera de los círculos reformados. Entonces, creo que por eso es fácil de adquirir. En todo caso, lo mismo, si no la tienen, yo igual voy a ir compartiendo las lecturas en PDF, ¿verdad? Pero solamente les voy a compartir las secciones como para, ¿cómo se dice?, hacerles agua a la boca y que compren el libro completo, porque realmente es bueno tener la obra completa. La tercera es La institución de la religión cristiana de Juan Calvino, que, si no me equivoco, estas dos copias que tenemos aquí son de la biblioteca. ¿Verdad? Sobre el tomo 1. Sí, correcto. Vamos a leer solamente el libro 1, que es la mitad de este tomo. ¿Sí? La institución está dividida en 4 libros, en 2 tomos. Esta edición viene en 2 tomos, pero acá solo tenemos el tomo 1. Entonces, ahí luego hablan con Lester los que la quieren sacar de la biblioteca, pero es para todo el curso, porque vamos a repartir la lectura a lo largo de todo el curso, no vamos a leerlo todo de un solo. Entonces, la institución de la religión cristiana, lo mismo, para los que no la tienen, yo les comparto el primer libro completo, ese sí se los voy a pasar completo porque lo vamos a leer de principio a fin, pero lo mismo, traten de conseguirlo. Es una muy buena obra que deberíamos tener en nuestras bibliotecas, y veo por ahí que ya algunos de ustedes compraron La predestinación y la providencia de Dios de Juan Calvino. ¿Quiénes la tienen? Ok, ese lo vende Clear, ¿verdad? Es uno de nuestros libros, entonces va a ser súper fácil de conseguir. Los que no lo tienen, yo creo que ya se acabaron los que Lester trajo hoy, pero puede traer más, ¿verdad? Entonces no se preocupen, porque las lecturas de La predestinación y la providencia de Dios, ahorita vamos a ver en el cronograma, no van a ser inmediatamente. Ese, de hecho, no lo vamos a leer completo, solo vamos a leer un par de artículos. Para los que ya leyeron el sílabo con antelación se dieron cuenta de eso. Entonces es como en la semana 5 y en la semana 10, si no me equivoco. Entonces hay tiempo todavía para comprar. Entonces los que no lo tienen todavía lo pueden adquirir. Y el otro, esos serían los 4 que vamos a usar como libro de texto. Y va a haber otros libros que vamos a recomendar como buena idea, ¿verdad? Que no van a ser evaluados, no necesariamente los van a tener que leer para el curso, pero que van a derramar luz sobre algunos temas desde una perspectiva quizá un poco más moderna, más actualizada, que sería el libro de 1 o 2 de Peter Jones y el libro de Una mente cristiana de Nicolás Lamé. Esos 2 libros, en lo que respecta a las definiciones de Dios y las cualidades de Dios en oposición a dioses falsos y corrientes paganas modernas, va a ser muy bien. Entonces se los recomiendo. Si quieren voy a anotar los nombres por aquí. 1 o 2, este es de Peter Jones, y Una mente cristiana de Nicolás Lamé. Ambos libros los pueden conseguir también en la editorial. Entonces, nada más. ¿Y el primero que mencionó usted? La predestinación y la providencia. No. Antes de esos 2 dijiste uno, con el que dijiste que ibas a iniciar. Teología sistemática. ¿Qué le di? La teología sistemática de Hodge. Ajá. Sí, ese está ahí en la lista. Ese no lo vende la editorial, pero creo que se puede mandar a traer, ¿verdad? Si alguno lo quisiera, el tomo completo. De todos modos voy a compartir el PDF con las secciones que vamos a ir leyendo. Pero sí podemos movernos en esa dirección. Muy bien. Bueno, acerca de los profesores, ahí no me voy a detener, ya Lester me presentó, ahí hay una pequeña referencia, y está mi correo electrónico personal, que es para cualquier comunicación, puede ser a través de ese correo o a través de mi número de teléfono también. Ya estoy en el grupo de WhatsApp, y si necesitan escribirme directamente, pueden hacerlo con toda confianza. Y tenemos también la asistencia de Jeffrey en esta ocasión. Jeffrey Guzmán va a servir como profesor de registro, quiere decir que él va a ayudar con todo lo que tiene que ver revisión de tareas y mantenimiento un poco de las notas. Entonces los 2 vamos a estar funcionando en ese sentido. Si bien él no va a estar aquí al frente dando las clases, tiene un trabajo bastante arduo también, porque tiene que conocer toda la materia para ir evaluando los diferentes cuestionarios principalmente que vamos a trabajar.
Muy bien, preguntas hasta aquí. ¿Estamos todo claro? Ok, entonces veamos cómo va a ser la evaluación del curso. La asistencia, 10%. El estudiante deberá asistir físicamente a cada clase y en caso de no presentarse, perderá el porcentaje de ese día y tendrá la obligación de ver la clase en línea y ponerse al día con los temas cubiertos y las tareas asignadas. Entonces, los videos que estamos grabando se van a subir en línea, van a estar disponibles al día siguiente, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, el viernes estaría disponible el video del jueves. Si usted no puede venir el jueves, entonces es su responsabilidad ponerse al día con el video el viernes, pero el porcentaje de asistencia lo pierde. Entonces traten de estar presentes en la clase. Esto es para los que están llevando el curso presencialmente. Vamos a tener memorización de versículos, 10%. Vamos a memorizar 10 pasajes de las escrituras relacionados con la teología bíblica. Entonces ahí van a aparecer también en el cronograma cuáles son los textos que vamos a memorizar. Puse 10 y son 10 clases contando hoy. Eso quiere decir que para de hoy en 15, como por dicha tenemos una semana ahí, para de hoy en 15 van a tener que estudiar los primeros 2, ¿verdad? Eso los voy a evaluar entonces de hoy en 15, pero después de ahí va a ser solamente un texto, no un versículo, pero sí un texto. Puede ser de 2, 3 o un versículo. Cosa. Estoy viendo que son varias versiones, la Reina Valera y las Américas. Sí. Uno tiene que escoger uno. Escoge la que usted quiera, sí, la que usted tenga. Sí. Yo sé que la mayoría tienen la Reina Valera, 60, esa es como la Biblia, ¿verdad? Que todo el mundo tiene esa, difícilmente no la van a tener. Pero si prefieren memorizar de la Biblia de las Américas pueden hacerlo, o la nueva Biblia latinoamericana de hoy, que es la misma que la Biblia de las Américas, nada más que en lugar de vosotros dice ustedes. Esa es la única diferencia, pero es exactamente la misma, es el mismo texto, entonces la misma traducción, básicamente. La nueva Biblia latinoamericana de hoy he notado que tiene algunos comentarios a veces entre paréntesis, como para aclarar términos. Eso es lo único que he visto un poco diferente, pero cualquiera de esas tres va a ser admitida. ¿Cómo vamos a hacer eso? Al principio de la clase les voy a dar un papelito, ¿verdad? Ustedes escriben de memoria el versículo y me lo devuelven y ya. Su nombre, versículo de memoria y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer con esos versículos. Bueno, es obviamente memorizarlos. Va a haber comprobaciones de lectura de las teologías sistemáticas con un valor de 25%. Entonces, además de completar las lecturas, vamos a leer bastante en este curso. Entonces, organicen bien su semana, que no dejen las lecturas para el miércoles, no dejen las lecturas para el martes, traten de repartirlo, ¿verdad? De la manera más organizada posible, administren bien su tiempo, porque sí va a haber bastante lectura. Vamos a leer toda la sección de teología propia de Hodge, toda la sección de teología propia de Berkhoff, y vamos a leer todo el primer libro de Calvino sobre la institución de la religión cristiana, que habla sobre el conocimiento de Dios. Entonces, es bastante lectura, ¿verdad? Más o menos el promedio es de 50 páginas, más o menos 50 páginas por semana. Son páginas de teología sistemática, ¿verdad? Son fuentes pequeñas, entonces no tiene mucho margen, ¿verdad? Entonces, son como 100 páginas normales de un libro, media carta más o menos, por allá. Algunas semanas van a ser más de 50, otras semanas van a ser menos de 50, entonces ahí van a ir jugando con eso un poco, vamos a ir jugando. Entonces, con base en esas teologías sistemáticas, en esas lecturas, va a haber guías o preguntas de comprobación de lectura que yo se las voy a compartir digitalmente. Va a ser como un formulario de Google Forms, ¿verdad? En ese formato lo voy a enviar, ustedes lo llenan y a nosotros nos llegan las respuestas, nada más. Entonces yo lo voy a compartir posiblemente el martes de cada semana para que tengan martes, miércoles para completarlo, o si lo logro hacer antes, tal vez es mejor para que puedan ir completándolo conforme van leyendo, ¿verdad? Pero no prometo eso. Entonces, eso es lo que dice, la comprobación de la guía de estudio seriamente la tarea. Esas serían las tareas, las comprobaciones de lectura de las teologías sistemáticas y la guía de estudio de la institución, que la voy a compartir en el mismo formato, ¿sí? Entonces no va a funcionar como un quiz, es solo... No como quizzes, es simplemente comprobar que leyeron. Ah, ok. Sí, correcto. Y como les digo, lo pueden hacer conforme van leyendo, si la comparto temprano en la semana. Ahora, yo sé que podrían
buscar las respuestas en las teologías sistemáticas, ¿verdad? Eso ya depende de su honestidad estudiantil, pero estamos hablando con estudiantes de seminario, ¿verdad? Por ende, se supone cristianos honestos que van a hacer su trabajo de manera honesta. Entonces voy a confiar en que el Señor los ha santificado hasta ese punto por lo menos, ¿verdad? Muy bien, y la guía de estudio de la institución, que tiene el mismo formato. Sí. Entonces las respuestas no son textuales, sino lo que uno interpreta, lo que uno entiende. Lo que va entendiendo, algunas pueden ser textuales, hay preguntas muy cerradas que ahí está en el texto, ¿verdad? No hay manera de equivocarse, otras quizá un poco más abiertas de desarrollo, que tal vez los motive a pensar un poco. Pero sí, va a haber de todo un poquito. Muy bien, preguntas hasta aquí. El último punto de evaluación va a ser un ensayo. Eso es una buena y una mala noticia. La buena noticia es que no hay examen, ¿verdad? Esa es la buena noticia. Perdón, simplemente entendí que usted no va a seguir compartiendo las preguntas semana tras semana. Correcto. Oh, Sí. siempre al principio de la semana. Voy a intentarlo, pero no siempre desde cada semana. Pero Voy a una hacerlo. preguntita, Sí. no, con respecto a las teorías, tiene que, digamos, lo que no tenemos. Eso sí lo voy a compartir. Por ejemplo, voy a intentar llegar hoy mismo o a más tardar mañana. Les comparto las primeras secciones de las teologías sistemáticas, lo que tienen que leer para de hoy en 15. Sí, eso sí de fijo. Ok, instrucciones para el ensayo entonces. Vamos a pasar a este. Ok, el estudiante deberá elegir uno de los temas tratados en el curso y realizar un ensayo al respecto. El ensayo deberá contener una presentación clara de su tesis que descanse en un argumento bíblico, una argumentación bíblica y teológica sólida y una respuesta a los principales argumentos en contra de su tesis. Deberá incluir un mínimo de 5 fuentes confiables. Wikipedia no será considerada una fuente confiable, pero se recomienda su uso para encontrar fuentes confiables. Muchas veces Wikipedia tiene su listado, ¿verdad?, de fuentes, entonces para eso sí lo pueden usar, para encontrar fuentes confiables, pero no lo utilicen como una. O sea, lo que quiere decir es que no aparezca Wikipedia en la bibliografía. ¿Okay? Eso es un punto. Entonces, básicamente es cualquiera de los temas que vamos a tocar en la teología, ya sea los nombres de Dios, los atributos de Dios, la predestinación, los decretos de Dios en general, cualquiera de esos temas, ustedes van a hacer un tratamiento de ese tema con base en su conocimiento teológico y un uso responsable de las escrituras, y después plantear las oposiciones más comunes que ustedes conocen a ese tema específico. Por ejemplo, en el tema de la predestinación es uno de esos temas candentes, ¿verdad? Uno de esos temas que pueden poner su análisis teológico responsable y luego plantear una respuesta a aquellos que creen otra cosa y por qué teológicamente creemos en la predestinación. Por ejemplo, ese es solo uno, puede ser cualquiera de los temas tratados. Puede ser uno de los nombres de Dios que veamos, no tienen que ser todos los nombres, puede ser uno de los atributos de Dios, en fin, ¿verdad? Entonces hay bastantes temas para tratar. Vayan pensando en eso desde ya, no lo dejen para última hora. Traten de irlo masticando, ¿verdad? Y a más tardar en la semana 5 o 6 empiecen ya a escribir, porque si no se les va a acumular para la última hora. El ensayo deberá seguir las normas MLA de citación. Si alguien no conoce esas normas, yo se las puedo enviar también por WhatsApp, ¿verdad? Al grupo, ahí les puedo enviar el PDF. Es simplemente cuál es el formato, cómo se espera que citen. Usualmente las MLA dentro del texto tienen su manera de citar un libro, ¿verdad? Cómo se pone entre paréntesis el autor, la página, etc. Entonces eso, tenerlo presente, y la construcción de la bibliografía también, siguiendo las normas MLA. ¿Quién conoce las normas MLA o ha trabajado con las normas MLA? Bueno, los que han estado en mis cursos lo han hecho, tienen que hacerlo. Okay. No. Los que han tenido que hacer ensayo en mis cursos han tenido que hacer eso. Entonces voy a compartirles las normas. Realmente suena más complicado de lo que es muy sencillo. Yo les envío los formatos. En las normas aparecen todos los ejemplos, que si va a citar una revista, si va a citar un libro, si va a citar una página web, si va a citar una enciclopedia, si va a citar un video, exacto.
Entonces ahí aparece cómo se hace en el texto y cómo se forma la entrada en la bibliografía. Eso sería. No es complicado, realmente suena más complicado de lo que es. No sé, ¿Qué? pero también existen. Sí, yo sé que existen otras. No voy a decir eso. Pues, no, también existen programas que lo hacen por usted. Pues. Es correcto, si no Sí, me equivoco, Word tiene una configuración. Sí, pero ¿verdad? digamos, Sotero o... Sotero, es un... Comparta eso en el grupo. Voy a compartir, Pase porque esas así herramientas. Sí, Ese es el mismo. Facilita mucho el trabajo con citas. sí. Ok. Sí, perfecto. Sí, no tengo nada en contra de que utilicen ayudas tecnológicas para hacer eso. Dale. La pregunta, digamos, de esos, pero los temas, bueno, que ya lo está diciendo, los temas tratados en el curso, pero que uno debiera decir cuál tema es el tema correcto. Si no está seguro, puede hablarlo conmigo. Sí, para ir definiendo. A mí no me preocupa tampoco que repitan. Si de repente todos escriben sobre la predestinación, no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero porque es el ejemplo que dio el profesor en clase, entonces todos van a hacer ese. No hay problema, ¿verdad? Pero si no tienen seguridad, si tienen dudas o no saben si hay suficiente material, quieren ir peloteando eso, entonces pregúntenme y lo hablamos. Muy bien, entonces el formato MLA de citación deberá ser escrito en computadora con fuente Calibri o Arial tamaño 12, espacio doble entre líneas. Entonces, la extensión que les voy a decir es la mitad de eso, lo que tienen que escribir, ¿verdad? Porque es a doble espacio. Espacio doble entre líneas y párrafos. Utilice títulos y subtítulos donde sea necesario para mejorar la legibilidad y fluidez. Utilice notas al pie si aplican y no al final del texto. Deberá contar con página de título con la siguiente información: nombre y año del curso, nombre del estudiante, nombre del profesor y título del ensayo. El cuerpo del texto, sin contar la portada ni la bibliografía, importante, no se cuentan esas dos, debe ser de 15 páginas mínimo a un máximo de 20 páginas. Por favor, no lo hagan más largo de 20 páginas. No nos pongan a leer más de 20 páginas. Vean que es un grupo bastante grande, entonces no lo hagan más largo de 20 páginas. Deberá enviarse en la semana 10, idealmente en formato de documento portable o PDF por correo electrónico. No se aceptarán trabajos escritos a mano ni impresos. Las entregas tardías serán penalizadas y no se recibirán después de una semana de retraso. Entonces, usualmente lo que hago es que por cada día de retraso resto un pequeño porcentaje y 7 días después ya no se recibe. No, entonces solo se manda por correo. Sí, Ok. se manda por correo nada. No gasten papel. Vamos a hacer un poco ecológicos en eso. Este ensayo, no por las mismas razones que el mundo, pero vamos a hacer ecológicos. Este ensayo será evaluado siguiendo los siguientes criterios: uso responsable de las escrituras, obviamente, uso responsable de otras fuentes, profundidad de la investigación, claridad, estructura y coherencia, inteligibilidad del o los argumentos, evidencia de pensamiento crítico, buen uso del español, gramática, ortografía, puntuación. Entonces, pongan atención a eso también, por favor, porque distrae mucho cuando está mal escrito. Entonces, los documentos de levantamiento de texto, los programas de levantamiento de texto usualmente tienen correctores automáticos. Úsenlos. Hay herramientas en línea también donde ustedes pueden copiar el texto para que les muestre cualquier error que podría haber. Úsenlo, por favor, se los ruego. Plagio. En cuanto a plagio, todo proyecto de investigación requiere tomar prestadas ideas y palabras de otras personas. Eso es normal. Sin embargo, se debe reconocer formalmente la fuente de donde se toman dichas ideas y palabras para distinguir claramente entre las ideas del estudiante y las de otras personas. Si no se reconoce la fuente debidamente, el estudiante será acusado de plagio. El plagio incluye copias palabra por palabra, robar términos, tomar y replantear los argumentos o la línea de pensamiento de otro, todo sin citar las fuentes debidamente. El plagio, ya sea intencional o accidental, es muy serio. Todo caso de plagio será elevado y, dependiendo de la gravedad, podría resultar en repetir la asignación, reprobar la asignación, reprobar el curso o ser expulsado del seminario, dependiendo de la gravedad. Ahora, yo sé que van a utilizar fuentes, es obvio, eso es natural y se espera, ¿verdad? Pero que las fuentes tampoco sean más que su escrito, ¿verdad? El estudiante, sus ideas, eso debería ser un porcentaje mucho mayor que el porcentaje de citas
y de ideas tomadas de otros. Ahora, en cuanto a los términos, hay términos que ya son de uso público, de dominio público. Todos los términos que vamos a utilizar en teología son de dominio público. No tienen que citar al profesor, porque el profesor explicó que teología propia significa esto, entonces tengo que citar al profesor. No, eso es dominio público, ¿verdad? Muchas definiciones de teología, personas, naturaleza, sustancia, Trinidad, ¿verdad? Todos esos términos ya son de dominio público. Ahora, si hay alguna definición muy buena que a ustedes les pareció muy buena de un autor específico que explicó la Trinidad de esta manera en pocas palabras y lo quieren citar, entonces háganlo así, ¿verdad? Y hagan la debida referencia. Pero en general hay muchos términos que no es necesario citar específicamente. Pido una mano, José. Generalmente se pone como un mínimo de 4 o 5 fuentes de 5 libros, fuentes, ¿verdad? correcto. Sí, ahí está. Más o menos. 5 fuentes. Pueden ser más, ¿verdad? Pero mínimo de 5 fuentes. Apelaciones. Cualquier problema académico o de comportamiento que no pueda resolverse de manera bíblica directamente entre las partes podrá ser elevado por escrito a la decanía de la institución. Esperamos que esto no sea necesario. Si hay algún conflicto, alguna duda, algún problema de evaluación, algo que a ustedes les parece que se hizo mal, entonces seguimos el orden prescrito por el Señor en Mateo. Primero hablamos con la persona en privado, directamente, ¿verdad? Si no se puede resolver, entonces tratamos de hablar junto con un testigo, y si eso no se puede resolver, no lo vamos a poner en disciplina, pero vamos a elevarlo a la decanía de la institución. Esperemos que eso no sea necesario. Yo espero no dar razones para tener que hacer eso, ¿verdad? Muy bien, y el correo del seminario es Seminario Farel Costa Rica, seminarioffarelcr@gmail.com. El cronograma no lo vamos a leer detenidamente ahorita. Échenle un vistazo, siempre tenganlo presente para que sepan lo que viene, ¿verdad? Que estén preparados. Aquí van a estar las lecturas asignadas, la lectura previa, la lectura adicional de la institución y el versículo de memoria van a aparecer ahí, debajo del tema que vamos a estudiar esa semana. Entonces, como verán, hoy, semana 1, estamos con las generalidades del curso, que es lo que estamos haciendo en este momento, y ahorita vamos a proceder a estudiar el conocimiento de Dios o iniciar con ese punto. Quiero que vayamos a la hoja de evaluación, al puro final del sílabo. Esta es la rúbrica de evaluación del ensayo. Como ustedes verán, hay 6 rubros, ¿verdad? 6 elementos que se van a revisar, y estos 6 elementos tienen una graduación desde excelente, bajando hasta reprobado, ¿verdad? Entonces, cuando yo evalúe el ensayo, estos son los parámetros que voy a seguir. Cuando escriban el ensayo, tengan presentes estos parámetros y les va a ir bien, ¿sí? Eso es todo. Muy bien, no sé si quieren darle un vistazo ahí en privado, y si tienen alguna pregunta me dicen. Ahora que, perdón, Sí. Que dijo de poner, no se hacen al final, sino al pie de la página, cada aporte. Las citas sí se hacen siguiendo el formato de MLAs dentro del texto. Dentro del ¿verdad? texto. Pero hay cosas que a veces queremos poner como notas al pie. Entonces, que aclarar una definición, algún término, no necesariamente las fuentes citadas, sino otra información que tal vez no forma parte del cuerpo del texto, pero que es una buena idea mencionarlo, y eso usualmente lo hacemos en una nota al pie. Okay. No lo hagan en una nota al final, porque es muy difícil cuando uno está leyendo un ensayo ver la nota y pasar hasta la última página para ver qué es lo que quiere decir en esa nota. Entonces háganlo dentro del cuerpo, notas al pie siempre, para que sea más fácil, más ágil la lectura del ensayo. Esa es la razón realmente, no es porque sean mejores notas al pie que notas al final, pero es por un tema de que cuando uno como profesor lo está leyendo es más fácil si las notas están al pie de la página. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? No, está todo clarísimo, o nada está claro. Muy bien, entonces vamos a arrancar. Este marcador no está funcionando como esperaba.
Voy a traer los míos la próxima semana. Los saqué de mi bulto cuando estaba dando clases y ahora lo dejé en mi escrito. Vamos a ver si se regresa. Espero que sea así. Muy bien, ¿de dónde extraemos nosotros todo el conocimiento que tenemos de la teología en general? De las escrituras, ¿verdad? Ese es como el fundamento, el primero en el que pensamos, las escrituras. No vamos a estudiar las escrituras, ya hubo un curso de canon, ¿verdad? Algunos de los que están aquí presentes lo llevaron. Si no lo han llevado, pues ese sería un curso bueno que repetir eventualmente, pero no nos vamos a detener en el estudio en sí de las escrituras, eso es toda otra materia de teología sistemática, ¿verdad? Pero ese podemos llamarlo el fundamento cognitivo de nuestra teología, las escrituras. Luego se habla en la tradición reformada del fundamento ontológico de nuestra teología. Y cuando hablamos de ontología estamos hablando del ser de algo. Entonces, cuando hablamos del fundamento ontológico de la teología, ahí sí estamos hablando específicamente del ser de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en este curso. El segundo fundamento, por decirlo así, o el fundamento ontológico de la teología reformada, la doctrina de Dios. Dios como objeto de estudio. Ahora, al entrar en este tema tenemos que entrar con muchísimo cuidado, con muchísima reverencia y entendiéndonos a nosotros como criaturas. No es lo mismo que yo diga voy a estudiar biología y me voy a poner a estudiar las criaturas, ¿verdad?, que Dios creó, no sé, me voy a especializar en las criaturas marinas o me voy a especializar en insectos. Entonces yo soy superior a estos objetos de estudio y puedo, en cierta forma, ese estudio es parte de mi dominio sobre la creación como ser humano, ¿cierto? Así con cualquier cosa que estudiemos de la creación, pueden ser las estrellas, puede ser el clima, pueden ser las rocas, pueden ser las capas de la tierra, puede ser la historia. Todo eso es en parte mi ejercicio de dominio sobre lo que Dios ha creado y que ha puesto bajo el dominio de los hombres. Pero cuando hablamos de teología, eso es otra historia. No nos vamos a colocar en la posición de que nosotros somos superiores al objeto de estudio. En este caso es todo lo contrario. Entonces nos vamos a acercar con una actitud de reverencia a este tema, porque tenemos que reconocer que el conocimiento de Dios excede nuestras capacidades. Excede nuestras capacidades. La Biblia lo describe, por ejemplo, en el Salmo 145, 3, muchos de ustedes conocen el canto basado en el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. ¿Cuántos lo conocen? Sí. Muy bien, ese canto, ¿verdad? Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Este es el Dios al que pretendemos estudiar, ¿sí? No lo vamos a lograr entender, no se puede encasillar, no lo podemos definir completamente, y nos acercamos reconociendo esa limitación nuestra. Nos acercamos entendiendo que el entendimiento, el conocimiento de Dios que podamos adquirir depende 100% de lo que Él ha dado a conocer acerca de sí mismo. Y vamos a ver más adelante de qué manera se ha dado a conocer, pero tengamos claro que va a exceder nuestro intelecto, y es bueno que empecemos con esta actitud en este estudio, agachando la cabeza realmente y reconociendo nuestra posición como criaturas. Nos estamos metiendo en un terreno solemne, nos estamos metiendo en un terreno mucho más grande que nosotros. No podemos pretender de nuevo que vamos a dominar este objeto de estudio, y utilizo el término objeto de estudio con mucho cuidado. No lo vamos a lograr entender profundamente o a cabalidad, pero vamos a hacer lo mejor que podamos para hacer uso responsable de las escrituras y desprender de ellas lo que el Señor ha dado a conocer de sí mismo. Entonces tenemos un grado grande de responsabilidad ante el objeto que estamos estudiando, y también un grado grande de limitación. Entonces, cuando haya un problema o una dificultad
en las escrituras aparente, recordemos que es muy probable que seamos nosotros el problema, ¿sí? Tengamos eso presente. Es muy probable que nosotros seamos el problema, no las escrituras, difícilmente, o les voy a decir, nunca va a ser las escrituras las que presentan el problema, sino nosotros, nuestras limitaciones, nuestra finitud de pensamiento, especialmente al abordar un tema tan inescrutable como lo es el Señor. Entonces excede las capacidades del intelecto, y Nehemías añade otro nivel en el que el estudio de Dios nos excede. Nehemías dice en el capítulo 9, versículo 5, dice: su nombre es alto sobre toda bendición y alabanza. Las bendiciones y las alabanzas son las que nosotros emitimos, ¿verdad? Y Nehemías está diciendo, su nombre excede. ¿Qué excede? Nuestras palabras. Incluso va a ser difícil incluso poner en palabras algunos de los conceptos, y pienso por ejemplo en el concepto de la Trinidad, que hemos hecho un gran esfuerzo en la historia de la iglesia, y la teología ha avanzado, ¿verdad?, a niveles donde logramos plantear definiciones bastante concretas y sólidas de la Trinidad, pero aún así el concepto de la Trinidad no lo podemos poner en palabras humanas. Entonces es difícil plantearlo de manera completamente que le dé el honor debido a la Trinidad y a las personas de la Trinidad. Eso solamente para poner un ejemplo. Entonces, habiendo dicho todo esto, incluso después de haber pasado estas 10 semanas de estudio y haber llegado al final del curso, en cierta manera, hermanos, habremos siquiera tocado el borde del manto de la majestad de nuestro Dios. Entonces no nos creamos que hemos llegado a un conocimiento pleno de Dios, aun cuando hayamos sacado un 100 en el ensayo y todas las notas perfectas en este curso. Entramos con muchísima humildad en esta tarea que tenemos por delante, y sin embargo entramos con mucha confianza, porque nuestro Dios se ha dado a conocer. Él no nos ha dado espacio para inventar, ¿verdad? Nos ha dejado cosas sin dar a conocer, pero no nos ha dado espacio para inventar. Él ha sido muy claro, su revelación es consistente, Él nunca miente, Él no falla. Por eso cuando les decía, si hay alguna dificultad, usualmente somos nosotros los culpables de esa dificultad, pero nuestro Dios se ha dado a conocer. Entonces se ha dado a conocer en sus obras en general, como lo plantea Romanos, ¿verdad? Pablo en Romanos, la creación habla de Dios, habla de sus atributos, habla de su deidad, y también se ha dado a conocer de manera particular, de manera especial a su pueblo a través de las Escrituras. Entonces hay también un grado de confianza. No nos vamos a sentar aquí a inventar, no nos vamos a poner aquí a plantear ideas filosóficas, aunque vamos a utilizar vocabulario filosófico, no nos vamos a poner a plantear ideas humanas, o no es esa la intención, sino que queremos estudiar lo que Dios ha dicho de sí mismo, lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, tanto en la creación como en su revelación especial de las Escrituras. Entonces, lo que Él ha dado a conocer en la creación sabemos que es limitado y que tiene que ser ayudado, asistido o rehabilitado por las Escrituras, ¿verdad? Porque todos los seres humanos tenemos esa misma revelación enfrente y no todos entendemos lo mismo. Y para entenderlo bien necesitamos la ayuda de las Escrituras. Entonces siempre las Escrituras van a ser el fundamento sólido sobre el cual descansa incluso nuestra comprensión de la revelación general, incluso lo que Dios ha dado a conocer en su mundo. Muy bien. ¿Cuál es la revelación máxima de Dios? Cristo. Jesucristo. Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito de Dios, la Reina Valera dice el unigénito Hijo, ¿verdad? El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces su autorrevelación al máximo ha sido su Hijo, y tenemos que tener eso presente a lo largo de todo el curso. No podemos acercarnos a Dios ni a un conocimiento correcto
de Dios sin la mediación de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera de acercarnos. Entonces esto me lleva a plantear una pregunta que tal vez ustedes no se esperarían en un seminario donde, como les dije hace un rato, asumimos que todos son creyentes. ¿Conoce usted al Hijo? Porque no va a progresar en su andar cristiano a través de este curso sin depositar su confianza total, su dependencia total en la persona del Hijo Jesucristo. Él es central para entender todo lo que vamos a hablar a partir de ahora. ¿Okay? Entonces, si no conoce al Hijo, espero que este curso le ayude a acercarse a la persona de Jesucristo. No sé en qué contexto se encuentra usted, no conozco a muchos de ustedes personalmente, entonces puedo decir esto con cierta confianza. No todo el que entra a un seminario cristiano es cristiano, no todo el que quiere estudiar teología es salvo. Entonces examinémonos a nosotros mismos, probemos a ver si nuestra fe es real, si hemos confiado realmente en nuestro Señor Jesucristo, y si no, manténgase con nosotros, ¿verdad? Y espero que podamos predicar el Evangelio una y otra vez desde acá. Tenemos que recordarlo, ya seamos cristianos o no. Entonces nos va a servir a todos estar refrescando nuestra memoria y recurriendo una y otra vez a esa fuente inagotable de sabiduría que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a estudiar dos textos en esta noche que nos van a servir de introducción en parte para el curso. Romanos capítulo 1 es uno de ellos. Romanos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 20 en adelante. Muy bien, hablamos de las dos fuentes de conocimiento de Dios, ¿verdad? La fuente de la revelación general, que es el mundo de Dios, el mundo que Dios ha creado y lo que Él da a conocer a través de su mundo, y la revelación especial, que es la palabra de Dios inspirada por su Santo Espíritu y escrita como la tenemos nosotros y traducida como la tenemos nosotros. Entonces vamos a plantearnos varias preguntas con respecto a estos puntos. Quisiera que empecemos con la revelación general, que es también donde arranca este pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 20. Si alguien lo quiere leer, por favor, para nosotros el versículo 20 solamente. Por favor. Yo no. Gracias, Ken. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Gracias, era el 20 nada más. Perdón. Está bien, no hay problema, no hay problema. No hay problema porque vamos a ver eso también. Sí. Me llama la atención, la Reina Valera dice las cosas invisibles de Dios, ¿verdad? Los que, no sé si alguno de ustedes tiene otra versión, tal vez la Biblia de las Américas o... José, ¿cuál tiene? Tengo la lenguaje actual. La Biblia del lenguaje actual, vamos Sí, a ver. ¿Qué dice en lugar de las cosas invisibles? Por medio de lo que Dios ha creado, podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Eso es una versión un poco aguada. Muy abreviada. Sí. La Biblia de las Américas. Es una de las Américas. Sí, ¿qué dice? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Muy bien, entonces sí, me gusta porque utiliza el término atributos, que de hecho es uno de los términos que usamos en la teología propia. Básicamente eso es lo que está diciendo. Por medio de lo que Él ha creado, Él ha dado a conocer cosas, atributos suyos como Dios, ¿verdad? Cosas invisibles, cosas que de otra manera no conoceríamos. Ahora, ¿cómo revela Dios esos atributos a través de sus obras? Y la respuesta tradicional a esta pregunta, ¿cómo revela Dios sus atributos a través de sus obras?
va a haber tres maneras, muchos teólogos han hablado de esto, no es nada mío, ¿verdad? Muy bien, tres formas en las que Dios revela sus atributos a través de sus obras: a través de causalidad, a través de evidencia y a través de negación. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en esos tres términos para que los entendamos claramente. Pero antes de eso, quisiera mencionar que hay un obstáculo grande para entender esos atributos de Dios, ¿verdad? El mismo Pablo lo menciona en Romanos, menciona los efectos a nivel del conocimiento y a nivel de la adoración de ese defecto. ¿Cuál es el defecto que tenemos todos los seres humanos? Idolatría. Nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída, correcto, que lleva a la idolatría, que lleva a una adoración indebida de la criatura en lugar del Creador. Es nuestro pecado. Que el pecado, ¿cuáles son los efectos del pecado? ¿Hasta dónde llegan? ¿Cuál es el alcance de los efectos del pecado? Es todo el ser. Todo el ser humano está corrompido por el pecado. No está tan corrompido como podría estarlo, pero está corrompido en todas las áreas de su ser. De modo que el conocimiento también está dañado a causa del pecado. Y la manera de entender el mundo, lo que llamamos nuestra cosmovisión, que ahí es donde interactuamos con la creación de Dios, esa interacción está contaminada, está dañada. Percibimos mal lo que debería ser claro. Pero no es una posición victimaria de, pobrecitos los seres humanos, que a causa de su pecado no entienden. Romanos se asegura de eliminar esa excusa, ¿verdad? Cuando dice que ellos, ¿qué hacen? Suprimen con injusticia la verdad. Una verdad que de otro modo debería ser evidente. Los seres humanos en su pecado la detienen, la frenan, la reprimen, la suprimen en un acto de rebeldía. No es un acto de víctimas. No es que pobrecitos no entienden. No, es que el pecado es una cuestión de rebelión contra Dios. Y en esa rebelión contra Dios, por más claro que podría ser lo que Dios ha dicho de sí mismo en la creación, el ser humano hace todo lo posible por taparlo en su propio ser, ¿verdad? Las explicaciones, sus filosofías, y hemos estudiado esto. Los que llevaron el curso de filosofía hicieron ese recorrido conmigo de todas las ideas que se le han ocurrido a los seres humanos que son contrarias a las escrituras, con tal de detener la verdad, con tal de ignorar la revelación de Dios en su mundo. Entonces, es por esto que necesitamos la revelación especial. Es por esa razón que necesitamos las escrituras, porque nuestra mente tiene que ser rehabilitada de alguna manera, tiene que ser corregida, tiene que ser encaminada para poder entender bien lo que Dios ha dado a conocer en su mundo. Entonces, el único remedio, el único medio que tenemos para corregir nuestro entendimiento de lo que Dios ha creado es las escrituras como objeto, pero realmente es el Espíritu Santo actuando en nosotros a través de las escrituras. ¿Sí? Entonces necesitamos esa obra que empieza con la regeneración, empieza con ese despertar, empieza con colocar nuestra fe en Cristo, y a partir de ahí empieza a crecer y crecer nuestro entendimiento, nuestra cosmovisión cristiana, nuestra forma de entender el mundo como cristianos a partir de las escrituras. Entonces, donde otros se detienen y ven, no sé, algún particular en la creación, siempre pienso en el Gran Cañón, pero ni yo lo he visto y no sé cuántos de ustedes lo han visto, pero cuando pensamos, no sé, podemos pensar en las cataratas de La Paz, quizá el parque en general, ¿verdad? Los que han podido asistir, podemos pensar en el Chirripó, podemos pensar en nuestros volcanes, donde cualquier ser humano se detiene y nada más dice, wow, ¿verdad? Esto es impresionante, y hasta ahí llega su razonamiento, hasta ahí llega su reflexión. El cristiano alaba, el cristiano adora,
el cristiano da gracias, el cristiano exalta, porque reconoce que hay un creador detrás de la creación. La creación es la misma y tenemos el mismo acceso todos los seres humanos, pero sin la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, eso no es más que obra de la casualidad, un accidente natural, y todas las explicaciones que se les ocurra, ¿verdad? En tiempos antiguos, y están volviendo esos tiempos, eran dioses, cada volcán posiblemente era un dios. Aquí en las tribus costarricenses no sabemos cómo funcionaban, ¿verdad? Pero de alguna manera se está dando un regreso incluso a ese paganismo hoy día. La Biblia entonces, al describir cómo Dios se da a conocer por medio de la revelación general, da ejemplos de las tres formas que hemos mencionado, que ahorita las vamos a explicar. Entonces, realmente en Romanos 1 tenemos una posible alusión a un salmo, y quiero que vayamos a ese salmo, Salmo 94. Muchos se han detenido y han dicho que por lo menos el versículo 21 hace alusión al Salmo 94. El versículo 21 dice: pues aunque conocían a Dios, estoy leyendo la Biblia de las Américas si no me equivoco, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Salmo 94. Este salmo es uno de esos salmos imprecatorios, ¿verdad? El autor está pidiendo juicio, está pidiendo venganza en contra de sus enemigos, en contra de los malvados. Y vean cómo describe el salmista a los malvados a partir del versículo 4, ¿verdad? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dicen al final: no verá ya, oh Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Esto es ateísmo práctico. Si Dios está ahí, si existe, Él no se está dando cuenta de nada de esto. No está viendo nada de esto si es que realmente existe. Viven como si Dios no estuviera al tanto de nada. Y luego, después de estos versículos, el salmista pasa a dirigirse a los malvados. Primero está hablando con Dios, pidiendo castigo y reclamándole, y luego se vuelve a los malvados, a los impíos, y les dice: entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Y vean este es el argumento de causalidad que aparece en el Salmo 94. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Aquí está hablando con gentiles, no está hablando con el pueblo de Israel, ¿no? Está hablando con pueblos, naciones extranjeras, con gentiles, y les está diciendo: ustedes, bueno, no tienen el libro del pacto, no les está diciendo, están ignorando las escrituras, no es el reclamo, no les está diciendo, están ignorando lo que Dios hizo cuando los sacó de Egipto, no es eso. Les está diciendo: el que hizo el ojo no los va a ver. Está hablando de la creación. Gente que, esto es lo que todos los seres humanos tenemos experiencia con eso. Todos, con la mayoría, los que estamos sanos, tenemos nuestros ojos y tenemos nuestros oídos, ¿verdad? Y hay un testimonio en nosotros mismos de un creador, que si nosotros tenemos ojos, eso es el argumento de causalidad. Lo que existe en la criatura, lo bueno que existe en la criatura o en la creación, tiene que existir de manera superior, suprema, excelente en el creador, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos percepción, si podemos ver, si podemos escuchar, entonces deberíamos argumentar que el creador tiene una percepción perfecta. O sea, sí está viendo y sí está escuchando.
lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Ujú. Lo mismo con el pensamiento. Él dice, el que da la ciencia, ¿sí? El que da la ciencia al hombre. Si nosotros tenemos alguna capacidad de conocer, el Creador conoce de manera perfecta y absoluta. Ese es el argumento de causalidad. Así es como nos ayudan las Escrituras a entender cómo se manifiesta, cómo se revela Dios en la creación. Esta es una de ellas, ¿verdad? Entonces, si Él creó el oído, si Él creó el ojo y si Él enseña, quiere decir que Él oye, que Él ve y que Él conoce, ¿sí? Si las criaturas perciben, entonces el Creador en mayor grado lo hace. Volvamos a Romanos 1, versículo 22. Dice, profesando ser sabios, aquí es donde se ata con el Salmo 94, ¿verdad? Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí tenemos otra alusión grande al Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Salmo 106, el salmista narra el evento, ya ahora sí, del pueblo de Israel a los pies del monte, que cambian la gloria de Dios, ese Dios que había andado en medio de ellos, cambian la gloria de Dios por un becerro. Y es interesante cómo lo pone el Salmo 106, versículos 19 y 20, lo voy a leer para ustedes. Dice, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, y así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Es una forma excelente de resumir lo que pasó, ¿verdad? Cambiaron la gloria de Dios, ese es el grado de necedad. Cambiaron la gloria de Dios por una imagen de un buey que come hierba. Pablo aplica este mismo vocabulario en Romanos. Está diciendo básicamente lo mismo. Y básicamente lo que dice es que así como Israel cayó en ese momento, los gentiles han caído en lo mismo. Y aquí es donde radica la diferencia entre la religión cristiana, y todas las demás religiones falsas, dentro y fuera de la bandera cristiana. Aquí radica la diferencia. Y quiero que acullemos, tal vez, que conozcamos un par de términos. ¿Cuántos conocen estos términos? Unismo y dosismo. Okay. Si no los conocen, de nuevo les recomiendo el libro 1 o 2, que hace una explicación bien profunda de los términos, ¿verdad? Pero voy a darles la versión resumida. ¿Cuál es la diferencia entre la religión cristiana y cualquier otra religión? Es un tema de cosmovisión en general, es un tema de adoración en específico. Nosotros, bueno, empecemos con el mundo. ¿Aquí todavía me veo? Sí. Empecemos con el mundo. El mundo cree que todo lo que existe es el mundo. Las religiones paganas, cualquier religión que no sea una religión cristiana, cree que todo lo que existe, lo único que existe es la creación. Y no le llaman creación, ¿verdad? Pero eso es todo. La realidad es solamente esa. Entonces ahí estamos todos metidos, todos los seres humanos, todas las criaturas, todos los planetas, todo lo que existe en el universo está metido dentro de este mundo, incluyendo a Dios. Entonces Dios, ese Dios con minúscula, que forma parte del mundo, cosas. Todos los objetos, todas las cosas, todo lo creado, ellos lo meten dentro de este saco y ahí mismo está Dios. Entonces cuando adoran algo dentro de la creación, ¿sí? Adoran las vacas en la India, adoran al sol, adoran al hombre en última instancia, ¿verdad? Ese es el favorito.
el ídolo favorito de los hombres somos nosotros mismos. Pero de alguna manera entonces Dios se pierde dentro de esta esfera. Entonces no hay Dios realmente. Y cualquier concepto de Dios que tienen es un Dios humanizado, es un Dios creado a su propia imagen, es un buey que come hierba. Ese dibujo lo que significa es que no hay distinción. No hay distinciones, correcto, no hay distinción. Entonces Dios forma parte de esta misma realidad. Y yo lo puedo hacer a mi imagen y puedo hacer con lo que me dé la gana, puedo hacer de cualquier cosa Dios. Dios puede ser un montón de dioses en la creación, puede ser una energía que nos une a todos, ¿verdad? Puede ser un ser personal o puede ser un ser completamente impersonal, pero Dios está metido dentro de este saco. La diferencia con el cristianismo es que en el cristianismo, esto lo llamamos unismo, todo es uno. El unismo es, todo es uno, no existe distinción y trata de erradicar toda distinción, el unismo. ¿Por qué? Porque cualquier distinción señala a alguien que creó las distinciones. Entonces necesitan erradicar las distinciones y podemos mencionar algunos ejemplos modernos de estos movimientos. La distinción entre hombre y mujer. Se busca erradicar la distinción entre hombre y mujer, crear un ambiente de confusión en ese sentido completo, erradicar la distinción entre hombre y animal. Entonces tenemos el mismo valor de las vacas, tenemos el mismo valor de los cerdos, las hormigas, las cucarachas, los árboles, las plantas, todos tenemos el mismo, las piedras, como la canción de Pocahontas, ¿verdad? No la voy a cantar, los que la conocen saben a lo que me refiero. No, lo que estás comentando, o sea, es inclusive, tiene más valor a los animales que el mismo ser humano. O peor, La sí, vida es más valor incluso, es correcto, sí, más valor incluso. Sí, también la frase típica, tiene más derecho a la vida la tortuga no nacida que un ser humano. ¿Cuánto dinero se invierte en la protección de los huevos de tortuga baula? ¿Verdad? ¿Cuánto dinero, cuántas campañas, cuánta concientización se va hacia ese, que es noble, no está mal querer proteger la vida de las tortugas baula, ese no es el problema. El problema es que mientras están haciendo eso, están matando niños no nacidos. Entonces tiene más valor esa tortuga que el ser humano. Sí, es que el asunto es de enfoque, porque el enfoque no es de la cámara, sino el enfoque. Dios nos puso como mayordomos, entonces sí, tenemos que cuidar la creación. Correcto. Pero el enfoque que ellos le dan, panteísta y unista, es el problema. Sí. Para ellos somos uno con la creación, entonces al cuidar la creación nos cuidamos a nosotros. Hay todo un vocabulario que cada vez se pone más de moda, místico, pagano, sin sentido. Ahora, nosotros, o la religión que se desprende, voy a hacerlo. La esquina está ahí. La religión puede serlo así. Hay dos realidades dentro de la cosmovisión cristiana, dos realidades completamente diferentes, en el sentido de que Dios no es hombre, ni animal, ni roca. Dios es completamente otro grado de existencia. Entonces hay dos realidades, el Dios creador y todo lo demás. El Dios creador y todo lo demás. A esto le llamamos dosismo. Y de aquí se desprende la adoración correcta, el entendimiento de que hay un creador y nosotros somos criaturas y le debemos honra, gloria, veneración, adoración, respeto, todo lo que más adelante vamos a ver con Apocalipsis. Le debemos todo a este Dios, al único Dios verdadero. Entonces, Pablo aplica, ¿verdad?, el mismo vocabulario del Salmo, lo aplica ahora a la idolatría de los gentiles y dice que así como Israel cayó en idolatría, los gentiles igual cayeron en idolatría. Y no solamente cita el Salmo, sino que añade una palabra, algo diferente. Perdón, Andrés, sí. Dios.
que creo que es importante, digamos, que cuando la palabra dice que Dios es santo, 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 siempre nos imaginamos como que nada más no tiene pecado, ¿verdad? Pero la palabra está hablando de esto. Él es apartado completamente, no se parece a nada más, es una distinción absoluta, ¿verdad? Creo que no tenemos ni la forma de explicarlo realmente en español ni en ningún otro idioma. Una vez decía un pastor que si a usted le preguntan qué es más parecido a Dios, una hormiga o el arcángel Miguel, la respuesta correcta es ninguno de los dos. Esa es la respuesta correcta. Sí, hermanos, esa es la santidad de Dios. Si hay un sentido real de su impecabilidad, su perfección es su santidad, pero también su otredad es su santidad. El hecho de que Él es completamente otro, diferente de nosotros. No quiero dejarlo ahí. Algo maravilloso ocurre en la encarnación, ¿verdad? Maravilloso, un misterio incomprensible. Lamentablemente no nos vamos a detener en cristología, pero el Creador se hace criatura en la encarnación para salvar. El más parecido a Dios es el hombre. El hombre creado a su imagen, ¿verdad? Y la persona de Cristo, el ser humano perfecto. Él es la revelación, y por eso Juan lo pone así, ¿verdad? La manifestación de el resplandor de su gloria es Jesucristo. No el hombre, necesariamente nosotros como deificados, sino que Cristo, el hombre perfecto, Él da a conocer a Dios y Él manifiesta en carne los atributos perfectos de Dios como creador. El misterio de la encarnación. No nos vamos a detener en eso, pero es bueno meditar un poco ahí. Muy bien. ¿Cuál es el término que agrega Pablo cuando habla de los gentiles? De la idolatría de los gentiles. Él añade un término en Romanos. Vamos a Romanos. Me queda pensar. Entonces, cambiaron la gloria de Dios y él añade incorruptible, ¿verdad? Eso no está en el Salmo 94. En el Salmo 94 nada más decía, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey, pero aquí Pablo toma como referencia el Salmo 94 y añade algo, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta es otra manera en la que se revela Dios, y es en oposición, esta es la forma de relación, en oposición a la criatura. Entonces hay cualidades que están presentes en la criatura que no están presentes en Dios. La criatura es corruptible, la criatura es mortal, el Dios creador es incorruptible, es inmortal. Y vamos a ver muchos ejemplos de eso también en las Escrituras. Muy bien. Creo que no me detuve en eminencia, pero estos dos están unidos. Hice el argumento y no lo dije. Por causalidad, Él creó el ojo, ¿verdad? Creó el ojo. Y en la eminencia, Él ve. Esa es la idea. Las cualidades que hay en la criatura, las buenas, están presentes en Él de manera excelente. Esa es la eminencia. Y causalidad es que si hay un ojo, tiene que haber quien haya causado el ojo. Okay. Creo que el efecto se parece a la causa. Es correcto. Sí. De la misma manera que cuando observamos una pintura podemos conocer algo del autor de la pintura, es esa la idea. Please.
Pero lo tiene en forma suprema. En forma suprema. Absolutamente. Correcto. Muy bien. Entonces aquí aparece el término incorruptible. En algunas traducciones se traduce como inmortal, por eso lo utilicé también el término inmortal. Y muchas veces en las escrituras vamos a ver ejemplos de esto donde se pone como la negación del adjetivo para representar a Dios o para describir a Dios. Algunos ejemplos es, por ejemplo, inmutable, que las criaturas, todo en la creación es mutable, Él es inmutable. De nuevo, lo mortal, lo inmortal, podemos hablar de lo que está sujeto a nuestro tiempo, y Dios que no es temporal o es atemporal, y así hay muchísimas cualidades de Dios que se extraen de esta manera, por negación. De nuevo, todo esto es a modo de introducción. Luego vamos a profundizar un poco más. La creación, si hay algo que enseña la creación, es que Dios no es criatura. ¿Sí? Si hay algo que enseña la creación, es que Dios no es criatura. Enseña dosismo. Ahora, el segundo modo de revelación es la revelación general, y en la revelación general Dios da a conocer cosas de sí mismo, da a conocer cosas de sí mismo que no podríamos saber a partir de la revelación general. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad no la podemos saber a partir de la revelación general. No podemos saber el plan de salvación de Dios a través de la revelación general. No podemos conocer a Jesucristo ni su obra o el significado de su obra en la cruz. A través de la revelación general podemos saber que Jesús existió y que murió en la cruz. ¿Sí? Eso es parte de la historia de la humanidad. Pero a partir de la revelación especial sabemos qué significa. Sabemos por qué murió en la cruz. Sabemos quién es Jesús a partir de la revelación especial. Muy bien. ¿Cómo se revela Dios en su palabra? Tradicionalmente es a través de sus nombres. Entonces vamos a ir estudiando, por eso nos vamos a detener mucho en sus nombres, los nombres personales como Padre, Hijo, Espíritu Santo, el tetragramatón, Yahvé, ¿verdad? El nombre que en nuestra Reina Valera se traduce como Jehová, y sus atributos, las cosas que Él hace y las cosas que le describen. Todo eso son formas en las que Dios se ha dado a conocer. Entonces, en su descripción, por ejemplo, cuando Él dice su nombre y lo expande o lo explica diciendo yo soy el que soy, sus descripciones de sí mismo, en Apocalipsis hay un eco de ese nombre, ¿verdad? Cuando exaltan al que era, que es y que ha de venir, es como un eco de ese ser de Dios. Lo vemos también en sus acciones. A lo largo de las escrituras podemos ver las cosas que Él hizo en la historia de su pueblo y en la historia de la humanidad, en la historia del mundo, y eso lo da a conocer. Alguien dijo que las 10 plagas de Egipto fueron un curso de teología para el rey de Egipto, para el faraón, ¿verdad? Todos esos actos, Él cada vez que iba a hacer algo decía, para que sepan que yo soy el Señor. Y venía una plaga, otra plaga, un curso de teología profundo para el rey de Egipto, ¿verdad? Entonces en sus acciones, y la otra manera en la que se da a conocer es en la alabanza de su pueblo, como su pueblo le exalta, y los nombres y los atributos y todo lo que el pueblo produce en su alabanza a Dios. Y podemos ver el Salmo 145 como un ejemplo de nuevo, ¿verdad? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y todo el Salmo es una declaración de la persona de Dios, una revelación de quién es Dios a través de la alabanza de su pueblo. Y quisiera que en este sentido vayamos a Apocalipsis. Con este pasaje vamos a ir terminando. Apocalipsis capítulos 4 y 5, no los vamos a leer, pero vamos a estudiarlos un poco
Y esto va a ser como el preludio a todo lo que viene después en el curso. Capítulo. Apocalipsis capítulos 4 y 5. Recordemos que aquí Juan está en medio de una visión, ¿verdad? Él está teniendo una visión. Esto es una revelación en sí misma. Apocalipsis significa eso, revelación. Dios está dando a conocer de una manera muy particular. Lo que se dice en Apocalipsis es, mucho de ello es simbólico. Bueno, no es un curso de Apocalipsis, pero entendamos esa realidad. Es una visión que Juan está teniendo, y en los capítulos 4 y 5 se da como un drama interesante que revela los nombres de Dios en la alabanza de su creación. Es un drama lleno de ecos del Antiguo Testamento. Hace referencias a los tronos, nos recuerda el trono en Ezequiel, el trono en Isaías, ¿verdad? Tiene mucho vocabulario que nos recuerda profecías del Antiguo Testamento, el reino de sacerdotes o el real sacerdocio, el cordero inmolado, muchas referencias al Antiguo Testamento. Incluso los seres celestiales que aparecen en Apocalipsis hacen eco a los seres de Daniel, a los seres de Ezequiel, ¿verdad? Entonces, eso está ahí presente. Inicia con estos seres alabando a Dios, así abre este drama, inicia con los seres alabando a Dios, y luego se da un conflicto. En el capítulo 5 se nos da a conocer que hay un rollo, y el problema es que ese rollo no puede ser abierto por cualquiera, y este rollo que nadie puede abrir representa los decretos de Dios o el plan de Dios para la historia, y nadie puede abrir, nadie lo puede manipular, nadie lo puede dar a conocer. Y al final se resuelve el conflicto. Todos conocemos cómo terminan esos pasajes, cuando llega el león de Judá, que es también el cordero que fue inmolado, y él es digno de abrir el rollo y de dar a conocer el plan de Dios para la historia. Y al final, las criaturas en la tierra, en el mar, terminan uniéndose al coro que inició. Al principio eran solamente los seres celestiales, al final es toda la creación. Este es el final de la historia. La escatología cristiana termina aquí. Toda la creación dando gloria al Creador. Ahí culmina. Y lo haremos por la eternidad. Dar gloria y honra al Creador. Aparece en el capítulo 4 lo que mencionó. ¿Quién fue el que habló del santo, santo, santo? Andrés. En el capítulo 4 inicia con los seres cantando, ¿verdad? O uno de los cantos de los seres. En el versículo 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esta es la traducción griega de el Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento. El Señor Dios Todopoderoso también hace eco del nombre de Dios en el Tetragramatón, cuando dice el que era, el que es y el que ha de venir. Una manifestación, es como un comentario sobre el nombre Yahweh, ¿verdad? Básicamente eso es lo que están haciendo estos seres. Y en Isaías 6, que hay como les digo, este pasaje es una cita de Isaías 6. En Isaías 6 añade el que es, el que ha de venir. La tierra está llena de su gloria, o otra forma de traducirlo es que la tierra esté llena de su gloria. La escatología del Antiguo Testamento que se cumple en Apocalipsis. De lo que hemos dicho, hacia eso vamos, hacia eso nos estamos moviendo, hacia eso se dirige la historia del mundo, hacia eso se dirige lo que Cristo hizo en el mundo, es llevar a toda la creación a dar gloria a Dios.
Y en Apocalipsis 4 y 5 entonces abrimos con esta alabanza y se da luego el conflicto. El decreto de Dios o el propósito de Dios para la historia que no pueden abrir. En otras palabras, este propósito escatológico, esta meta final, no se puede cumplir. Ese es el problema. No se puede abrir el rollo de los decretos de Dios, no se puede desenvolver el plan de Dios para llevar a este punto de gloria y alabanza eternas al Creador por parte de sus criaturas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No se puede cumplir porque el rollo no se puede abrir. Entonces, en cierto modo está siendo alabado en el cielo, pero no está siendo alabado en la tierra. Eso es lo que está pasando hasta ese punto. Pero, entonces aparece el león de la tribu de Judá, también llamado la raíz de David, el cordero inmolado, y él abre el rollo. Y como resultado de su intervención en la historia, como resultado de su acto en la historia, ya ahora habla de nosotros, ahora viene a hablar de nosotros los creyentes. En el versículo, ya les digo, no lo anoté. Diez, 9 y 10, ¿verdad? El versículo 9 dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Porque tú fuiste inmolado, con tus sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes o real sacerdocio, y reinaremos sobre la tierra. Entonces ahí está el pase de la alabanza en el cielo a la alabanza en la tierra. Nosotros, mis hermanos, como estudiantes de teología propia, lo que estamos haciendo es ensayando para unirnos a ese coro celestial. Nosotros aquí en la tierra estamos estudiando los nombres de Dios, sus atributos, tratando de conocer quién es Él, lo que ha hecho, para que nuestra adoración hacia Él sea cada vez más correcta, para que nuestra adoración hacia Él esté cada vez mejor informada, para que nuestra adoración hacia Él sea como, estamos como en el ensayo del coro, y llegará un punto en el que nos uniremos a ese coro celestial y alabaremos al Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una adoración que es trinitaria en el Espíritu, al Padre, al que está sentado en el trono, y al Cordero inmolado. Grey. Muy bueno eso, me hace eco del Padre Nuestro. Totalmente. Y de hecho, podríamos decir, hay quienes han interpretado el Padre Nuestro así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Esas tres cosas en el cielo como en la tierra. ¿Sí? Santificado sea tu nombre en el cielo como en la tierra, o en la tierra como en el cielo. Venga tu reino en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una petición de preparación para nosotros. Hay dos tipos de alabanza que están ocurriendo a nuestro Dios en este momento. La alabanza de los bendecidos que están en el cielo, que es una alabanza superior a la nuestra. Ellos le están viendo cara a cara y están exaltándole de frente, alabando al Dios verdadero, postrados ante Él, cantando junto a los ángeles, cantando junto a los seres celestiales. No podemos ni imaginar el escenario en el cielo. Y luego está la alabanza de los peregrinos. Nosotros aquí estamos de camino a esa escatología final. Estamos de camino, y en ese contexto, hermanos, es que quiero que entendamos nuestro estudio de la doctrina de Dios. No es llenar nuestra cabeza de información, aunque vamos a llenar nuestra cabeza de información, porque no hay nada peor que la ignorancia en acción, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser conocedores para adorar bien, para saber a quién estamos adorando, para entender nuestra posición
en la adoración. Al que era, al que es y al que ha de venir. Le adoramos de manera trinitaria, le adoramos por sus obras de creación, le adoramos por su providencia. Vean el final del capítulo 4, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Nuestra adoración es docista. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Otra manera de traducir eso es: y permanecen creadas. Él sostiene la creación, crea y sostiene lo que ha creado por su voluntad. Lo alabamos por su gracia, porque ese cordero fue inmolado para redimirnos a nosotros, para que nosotros seamos un pueblo de Dios, para que seamos un real sacerdocio aquí en la tierra. Él nos ama y ha librado nuestras vidas del pecado y de la muerte que merecíamos a raíz de nuestro pecado. Eso debe detonar en alabanza, sus obras de gloria, el hecho de lo que nos espera, la herencia que nos aguarda, el reino que nos aguarda. Reinaremos con Él, así dice el pasaje. Reinaremos con Él, no para subir nuestro ego, no para que nos sintamos mejor con nosotros mismos. Es una obra suya, es una obra suya en nuestras vidas y merece toda la alabanza, toda la gloria. Y eso es digno que aparece en los dos capítulos. Digno eres de gloria, de honor, de poder, de riquezas, de sabiduría, de fortaleza, de alabanza. Todo esto viene de Él. Todo eso viene de Él y merece todo el crédito. Como criaturas reconocemos esa realidad, nos postramos, nos unimos o empezamos a ensayar para el día en que estemos unidos a ese coro celestial. La gloria, el honor y el poder de Dios. La gloria que le rendimos responde a su gloria. No es que nosotros seamos gloriosos. No es que la Biblia, cuando habla de gloria, son las dos cosas, ¿verdad? Utiliza el término para las dos cosas: para la gloria de Dios y para la gloria que se le rinde o que se le reconoce a Dios. Entonces nosotros le glorificamos o le rendimos nuestra gloria en el sentido de que reconocemos su grandeza. Reconocemos su grandeza, el honor que corresponde a su autoridad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre porque tiene autoridad sobre ti, ¿verdad? Honra al Rey porque tiene autoridad sobre ti. Honra al Rey de Reyes y Señor de Señores porque su autoridad es suprema. Él es majestuoso. Adoramos también, o le alabamos también por sus obras, porque Él nos creó, porque nos preserva, porque nos redimió. Este vocabulario debe llenar nuestra vida de adoración ante Dios. Por eso vamos a estudiar sus nombres, por eso vamos a estudiar sus atributos, por eso vamos a estudiar sus obras, para adorarle mejor. Y pregunto, ¿cómo es su vocabulario al alabar a Dios y al adorarle? Usted, como cristiano, ¿cómo habla de Él? ¿Cómo se expresa de Él? ¿Le honra? ¿Le honra en frente de otros y le honra en su corazón? ¿Le expresa gratitud y alabanza? Nuestro llamado es crecer en esa tarea de adorar, en esa tarea docista de adorar al Creador. Y pregunto, ¿por qué no? Ustedes representan diferentes iglesias. ¿Cómo es su culto público? ¿Cómo es el culto en su iglesia? ¿Es un culto que reverencia al Rey del universo, majestuoso, que celebra sus obras de creación, de redención, de salvación, que celebra sus nombres, que le exalta, o está más centrado en los hombres? Es una adoración monista, centrada en el hombre, centrada en las emociones, o nos centramos en Dios. Y que haya emociones, pero emociones que detonen de contemplar la grandeza de nuestro Dios, de contemplar la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo. De ahí deben nacer nuestras emociones.
nuestra alabanza, nuestros cánticos, nuestro gozo, nuestra gratitud. Aprendamos a alabar a Dios, aprendamos a proclamar su nombre, aprendamos a invocarlo en necesidad. Todo esto que vamos a estudiar nos va a ayudar en ese sentido, en nuestro peregrinaje, conforme nos vamos preparando para llegar a ese versículo que habla de los miles de millones. En algunas traducciones dicen miríadas de criaturas alabando a Dios, una multitud que nadie podrá contar. Y nosotros, usted y yo, vamos a estar en medio de esa multitud, uniendo nuestras voces a ese coro celestial, exaltando, ahora siguiendo cara a cara a nuestro Dios y rindiéndole toda la alabanza que Él merece. Empecemos nuestro ensayo. Empecemos nuestro ensayo. Oremos. Señor, nos unimos a la oración de Anselmo, que dijo: ven y enséñame dónde y cómo buscarte, y enséñame dónde y cómo encontrarte. Queremos conocerte, oh Dios, en tu palabra. Queremos conocerte como tú te has dado a conocer, y queremos que ese conocimiento tuyo abunde en nuestra adoración, en nuestra alabanza, en nuestra gratitud, que informe nuestra vida delante de ti, que podamos conocer tu nombre, tus obras, tus atributos, lo que has dado a conocer, Dios. Por tu Santo Espíritu, aviva nuestros corazones, despierta en nosotros ese deseo de realmente adorar al Dios verdadero y de esforzarnos por conocerte, aún con nuestras limitaciones, con nuestra debilidad y a pesar de nuestro pecado. Ayúdanos a conocerte cada vez más de este lado del cielo, y prepáranos para ese día en que por fin, libres de todo pecado, en que por fin, libres de toda consecuencia del pecado, libres de toda maldad, de todo lo que está mal en este mundo, libres, podamos contemplar tu rostro, nuestras lágrimas sean enjugadas por las mismas manos de nuestro Salvador Jesucristo, y que podamos rendirte toda la honra, todo el honor, todo el poder, toda la gloria, toda la alabanza, la bendición, la fuerza, todo lo que es tuyo, todo lo que tú mereces por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.